Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Tanto abuso. ¿Cuáles han sido, Lolo, las características administrativas del hombre que ha representado Alianza País o a la Revolución Ciudadana? Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Saludo especialmente al señor doctor Alfredo Corral, que nos honra con su compañía. Gracias, Gonzalo. Un gusto muy grande estar con el doctor Corral y el doctor Terán. Me parece a mí que si estamos hablando del tema de la corrupción, lo que podríamos decir es que la corrupción es hija de la impunidad y nieta del autoritarismo. El autoritarismo es lo que hace que los corruptos se sientan protegidos. El autoritarismo, estos caudillos autoritarios que se sienten dueños de bienes y personas, son los que finalmente fomentan la corrupción porque se preocupan más de la imagen que de la realidad. Y entonces, preocupados de conservar una buena imagen, suelen, en lugar de perseguir la corrupción, ocultar la corrupción. Por eso es que prospera tanto la corrupción en regímenes que proclaman una pulcritud, una ética, una transparencia, porque, claro, esos gobiernos son amigos de la propaganda más que de la realidad. ¿Quién manejaba, en cambio, esta modalidad? ¿Quién administraba esta modalidad? ¿A quién le entregó el señor presidente de la República el comando del ámbito petrolero, por ejemplo, o de sectores estratégicos que dieron en llamar? Usted nos podría no solamente informar, sino analizar para qué le sirvió esta metodología al actual gobierno. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, don Gonzalo. Un saludo especial a los distinguidos contertulios, licenciado Lolo Echeverría, doctor Mauro Terán Ceballos, y a la distancia al doctor Luis Fernando Torres. Como ciudadano y como excontralor, he sufrido un profundo impacto en los últimos tiempos al saber que nuestro país está inmerso en un proceso de podredumbre y corrupción, detectado y delatado no por nuestras autoridades de control, sino por entidades extranjeras, como es el Departamento o la Secretaría de Justicia de Estados Unidos, que delata al mundo entero la corrupción campante que ha existido a través de un contratista denominado Compañía Norberto Odebrecht de Brasil, la que ha entregado sobornos y coimas a funcionarios públicos, según la versión de la prensa, de 7 u 8 países, entre ellos Argentina, Colombia, República Dominicana, Venezuela, no podía faltar jamás Venezuela, y lamentablemente Ecuador. Lo que han manifestado el licenciado Echeverría y el doctor Terán es absolutamente auténtico. Se ha implementado un modelo que es de excepción frente a la regla general de contratación, que es el concurso o la licitación, que permite a las entidades públicas escoger de entre varias ofertas competitivas la que más convenga a los intereses institucionales, no a los intereses personales de los funcionarios, sino a los intereses sagrados del Estado. Desde el comienzo de este régimen vimos absortos que se declaraba en emergencia todo el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema vial. Es decir, todos los ámbitos más importantes de contratación pública fueron declarados de emergencia
para entonces sí tener campo abierto para poder contratar inmediatamente, como bien ha relatado el doctor Terán, como se dice vulgarmente, a dedo. O sea, sin análisis de ofertas, sin comparación de las mismas, sin un estudio prolijo y profundo del propósito de la contratación, etcétera, etcétera. Y es más, se eliminaron atribuciones que tenía la Contraloría y la Procuraduría, que estaban obligadas a emitir un informe previo a la celebración de los contratos. Ese informe previo demoraba 15 días. Ese era el término que la ley señalaba para que tanto la Contraloría como la Procuraduría cumplan con su propósito de revisar la contratación que estaba próxima a celebrarse y poder hacer, obviamente, cada uno en su campo, la Contraloría en el suyo y la Procuraduría en el suyo, las observaciones que crean pertinentes. Eso se eliminó también, porque la urgencia demandaba que no haya ningún obstáculo que impida una contratación acelerada para las obras que se estaban programando. Entonces, es evidente que en un régimen autoritario, en un régimen absolutista, todas las funciones del Estado están bajo el control de una sola autoridad. Y cierto es que en el febres-corderismo ocurrió algo parecido, pero yo diría, ni de lejos puede compararse esa época con la actual, porque si bien había también autoritarismo, había en cierta manera el funcionamiento de las instituciones públicas. Cierto es que se influía en la justicia, pero nunca como ahora. Cierto es que también se declaraban regímenes de excepción, pero nunca en la forma como ha ocurrido en los últimos tiempos. Por eso es que ahora no nos queda otro camino que pedir al Departamento de Justicia de Estados Unidos que nos haga el favor de delatar los nombres de los funcionarios que han sido coimados o sobornados por la compañía Odebrecht, para entonces sí tener aquí la posibilidad de iniciar las acciones penales correspondientes a fin de que los hechos corruptos no queden en la impunidad, porque como muy bien ha dicho el licenciado Echeverría, la impunidad es la que cubre los hechos corruptos y consecuentemente corrupción e impunidad llevan a la hecatombe, al fracaso, al desastre, inclusive económico de los países, porque la corrupción se lleva una enorme proporción de los recursos públicos. ¿Y cómo investigar aquello y qué conocimiento han tenido ustedes, por ejemplo, en la revista Criterios, que con gran temple, con gran valentía y con gran compromiso con la República del Ecuador, la revista Criterios ha develado y ha descubierto en importantes temas mafias de corrupción que han funcionado por el lado del gobierno? Y eso ha provocado un resentimiento casi crónico del señor presidente de la República. Gonzalo, usted sabe igual que yo que en esta administración lo que ha habido es más bien una amenaza, se ha inducido temor a la investigación, a la información, a la publicación, y se ha restringido de todas las formas posibles. Ni siquiera se puede decir el nombre de los acusados. Entonces hay una protección bastante notable, increíble. En esas condiciones no se puede pretender que la prensa o que organismos ciudadanos descubran algo. Si es que los organismos oficiales no son capaces de descubrir nada, como ha ocurrido en el Ecuador, constituyen un mecanismo de encubrimiento en lugar de descubrir y sancionar a los corruptos. Por eso es que son responsables los organismos de control como la Fiscalía y como la Contraloría, porque no solamente que tienen obligación como cualquier ciudadano,
sino que cobran sueldo. Y han cobrado sueldos por años para descubrir la corrupción y no la han descubierto, sino que con algunas conductas más bien han solapado la corrupción. Y tienen una responsabilidad enorme. Por eso es que a mí personalmente me sorprende que, por ejemplo, los candidatos a la presidencia no tomen en cuenta esto. Sí. No consideren la corrupción como el problema más grave del país. Así es. Y que no... Aquí hay que estarle sacando las palabras a los candidatos, sí. Y dicen, casi a la fuerza. No les van ni generalidades. Les viene. Andan en un juego superficial de propuestas ofreciendo empleos por millones, en fin. Lo que dice Diego Ordóñez, columnista muy conocido, es lo siguiente, Lolo. Primero se roban y luego lo encubren con armas publicitarias impúdicas. Y nosotros hemos dado efecto de constancia a esas prácticas. Entonces, lo íntegro habría sido, dice Diego, para espantar sospechas, para verdaderamente moralizar al país, para preservar el nombre y la honra, que se publique toda la información, venga de donde venga, para que salten los responsables, dice él. Y si por eso se pierde una elección, bueno, pues que así sea, salvo que haya culpas que tapar. Las dudas aparecen y se vuelven certezas sobre este intento de desviar el foco de la investigación hacia terceros. Es para impedir llegar a otros responsables más poderosos. Hemos visto en los últimos días, Lolo, que las primeras autoridades se enojan, se ponen furiosos. ¿Están preocupados? Es la pregunta. Es evidente. Yo pienso que ahora son ellos los que están asustados. Hace algún tiempo decía yo que el miedo cambió de bando. Antes los ciudadanos teníamos miedo. Ahora son las instituciones, son los gobiernos los que tienen miedo. ¿Por qué? Porque la opinión pública es de temer, francamente de temer. Porque la corrupción aparentemente no preocupa mucho, como dicen algunos analistas, incluso como dicen expertos de campañas y como dicen incluso candidatos. Aparentemente al país no le interesa la corrupción, no le escandaliza la corrupción. No es verdad. No es verdad. Lo que pasa es que se hace una abstracción de la corrupción. Cuando hablamos de miles de millones de dólares, ¿qué puede la gente, el pueblo, entender de eso? ¿Cuánto es 1.700 millones? Eso es una abstracción. Pero cuando se ve que caen billetes de los techos, de las viviendas de los funcionarios, eso sí indigna. Y cuando la corrupción indigna, ocurre lo que ocurrió en Brasil. Entonces se convierte en una bola que va creciendo a medida que rueda. Y esto es lo que nos está pasando ahorita, en este momento. Porque van a aparecer tarde o temprano, van a aparecer los nombres. Lo que rogamos los ciudadanos es que esto se descubra antes de las elecciones, para que sepamos, para que tengamos conciencia en la hora de la elección. Entonces esto es la transparencia, poner al descubierto. Si es que el gobierno, si los funcionarios, si la justicia estuviese interesada en detener la corrupción, entonces agradecería cualquier información en lugar de asustar, de espantar o de amenazar a los que hacen investigación y a los que hacen denuncias. Casi todos los que han hecho alguna denuncia, periodistas, funcionarios, inclusive veedores nombrados por el propio gobierno, los que han denunciado algo han sido finalmente acusados y en algunos casos apresados. Están condenados. Así es. Entonces, en esas condiciones no se puede decir, jamás podrán presumir de que han combatido la corrupción. ¿Quién o qué institución
podría darnos razón de la cantidad de dinero que seguramente ya está fuera del Ecuador, en depósitos impresionantemente grandes. ¿Y cuál cree usted que es el tamaño, digamos, de esta investigación frustrada? Porque la justicia ha estado de parte de los maleantes, ¿no? De los abusivos, como quieran llamarse ellos mismos. Yo creo que tenían plena conciencia de lo que iban a hacer o de lo que estaban haciendo. Y por ello es que cuando se reúne la Asamblea Constituyente, perfectamente sabían lo que tenían que hacer. Yo al doctor Alexis Mera le conocí en la Corte Suprema de Justicia porque ya designado asesor jurídico, el señor andaba por los pasillos de la Corte Suprema agilitando sus procesos judiciales, cosa que no podía hacer el señor, ¿no? Pero como en la Corte Suprema última, que fue la única Corte Suprema independiente que ha existido en la historia de este país y que debió haber sido preservada si había una base de honestidad en este régimen, si realmente era revolucionario, era de que mantenga esa Corte independiente. Pero como al doctor Alexis Mera no le competía esa Corte porque no era afín a sus intereses, pues empezó a mover de todo sentido para acabar con esta Corte Suprema de Justicia. Y así fue, se convirtió en la estrella en la Asamblea Constituyente, que era pues el que llevaba los puntos de vista, etcétera, en la famosa Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente, que sería bueno hacer un recuento de quiénes fueron los integrantes de esa comisión, que ahora todos están fuera de Alianza País, pero en ese entonces todos le hicieron el papel, todos le hicieron la corte al asesor jurídico. Entonces, a la final, acabaron con la independencia de la Corte Suprema de Justicia, y lo más grave, le castraron a la Corte de Justicia y convirtieron al Consejo de la Judicatura en el representante legal del Poder Judicial. Tal es así que tuvimos un ingeniero mecánico, ¿no? Creo que fue un ingeniero Rodríguez, un ingeniero mecánico que era el representante del Poder Judicial del Ecuador. O sea, ya con la Constitución de Montecristi ya se tomaron el Poder Judicial. Hicieron pedazos a la función judicial. De ahí que la consulta del 2009 no era para simplemente meter las manos en la justicia, era para meterse definitivamente la justicia en los bolsillos. Y así está hasta hoy. Yo entiendo que ningún contrato de la función ejecutiva era desconocido para el asesor jurídico, para el doctor Alexis Mera, que no es un simple asesor jurídico por sus actuaciones. Para mí el doctor Alexis Mera es un cogobernante, no es un simple asesor, es un cogobernante, porque él toma decisiones por sí y ante sí. ¿Él es el creativo? Dice. Sí, todas decisiones. Entonces habría que en algún momento dado analizar los puntos de vista de él. Inclusive él actúa como abogado del presidente y no sé si de acuerdo con las leyes vigentes está en capacidad de hacer o ejercer ese tipo de funciones. Si no ganan la presidencia de la República, le harán la vida imposible al próximo primer mandatario. Eso es lo que puede estar ocurriendo. Doctor Corral, si es tan amable. Muchas gracias. En primer lugar, respecto a lo que yo mencioné hace un momento, en la información que contiene el diario El Comercio, de fecha 23 de diciembre, como un regalo de Navidad para el pueblo ecuatoriano, fue esta noticia de la corrupción. Vísperas de la Nochebuena. El doctor Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, según la publicación del Comercio, dice, según Mera se llegó a un acuerdo, habla del acuerdo al que llegaron con Odebrecht luego de que fuera expulsado del país, pero solucionaron el problema y según la publicación que hace el propio gobierno, sufrieron presiones diplomáticas o políticas enormes. Brasil retiró al embajador de Ecuador y si no me equivoco, el presidente Lula
nada más ni nada menos que el señor presidente Ignacio de Lula da Silva vino al Ecuador. Al despacho. Vino al Ecuador y ¿con quién trató el tema? No podía ser sino con el señor presidente de la República. Pero según Mera, dice el Comercio, se llegó al acuerdo en el cual Odebrecht se comprometió a poner en funcionamiento la central a su costo. En ese momento explicó, entre comillas, la defensa del país la asumió el vicepresidente de la República, Jorge Glass, cuando era gerente de las empresas hidroeléctricas y ministro de los sectores estratégicos. Esto dice el doctor asesor jurídico de la Presidencia de la República. Mauro Terán. Gonzalo, se hicieron la idea de que hay que impedir la fiscalización, porque la fiscalización da lugar a lo que se conoce como la pugna de poderes. Y la pugna de poderes siempre debilita al Ejecutivo porque siempre se generan denuncias graves. Entonces han impedido la pugna de poderes, eliminaron la pugna de poderes sometiendo todos los poderes a un solo poder. Eliminaron la pugna de poderes, pero no eliminaron el empuñe de los poderes. De ahí que yo prefiero 1000 veces la pugna de poderes antes que el empuñe de poderes. Recordemos algo que se estaba suscitando hace poco tiempo. Ya en la Asamblea empezó a gestarse la idea del enjuiciamiento político al fiscal. Inclusive algunos miembros del grupo oficialista estaban porque se enjuicia al fiscal por su incapacidad en estas denuncias. Y estaba creciendo la tendencia al enjuiciamiento. Pero ¿qué resulta, pues? Que cuando ya prácticamente iba a producirse el enjuiciamiento del fiscal, el presidente pide la renuncia a todo su gabinete. Y se queda la Asamblea sin llevar adelante este proceso y ahora no han vuelto a decir nada del enjuiciamiento político al fiscal. Se enmudecieron. Y ahora el fiscal toma fuerza y se va y se burla en la Asamblea, se burla de los asambleístas en la forma tan clara como la vimos todos, se burla grotescamente del pueblo ecuatoriano y de la Asamblea y nadie dice nada. Doctor Lolo Echeverría. Usted Gonzalo, doctor. Yo no les exonero a los diputados totalmente en esto, por la sencilla razón de que una sola persona, un periodista como Villavicencio, ha hecho más que todos los diputados. ¿Cómo es posible que solamente porque digan que no tienen los datos suficientes? Si un periodista que no tiene la inmunidad, que no tiene la facultad para obtener información, exigir información, que no tiene la responsabilidad de fiscalizar, ha podido desvelar, descubrir y poner a la luz nacional cuántos actos de corrupción, ¿cómo no van a poder los asambleístas, los diputados? De manera que no están totalmente exonerados. Y tampoco están exonerados los partidos políticos y los candidatos, porque deberían... Los candidatos a la presidencia. Incluso los candidatos a la presidencia, porque deberían indicarnos cómo van a detener la corrupción, a quién van a fiscalizar, qué casos, a qué se comprometen en términos de fiscalización. Porque, mire, en 10 años... Si no hacen eso, no se vote por ellos. Y no se puede, en ningún país, ninguna democracia debe dejar sepultados casos como la destitución de diputados, como la destitución de cortes, como el silencio, porque todavía continúa el país aplastado por la publicidad, por las amenazas, por la sumisión de las instituciones y por el silencio. Eso no es aceptable en ninguna democracia.